Bueno, muy buenas tardes a todos, un cordial saludo. Estamos dando inicio a esta buena transmisión a través de nuestra página de Facebook. Ya son las 4 de la tarde y 3 minutos y como lo prometimos, aquí estamos en compañía del doctor Jonathan Gerena trayendo esta buena transmisión a sus hogares, a sus casas, para hablar un tema muy importante que es el tema de los arriendos en Colombia. Así que yo quiero empezar a darle la bienvenida a cada uno de nuestros amigos, a los que se empiezan a conectar ahí en este momento, a través de nuestra página de Facebook, Abogado Cristian Portilla, y también a través de cada una de sus plataformas digitales en el que en este momento se conectan. Vamos a dar unos segunditos mientras que les llega la señal, la información a cada uno de nuestros amigos para que puedan hacer parte de esta buena transmisión a esta hora de la tarde. Y bueno, empiezo saludando a mi estimado doctor Jonathan Gerena para que empecemos a invitar a la gente a que se conecte y por supuesto que haga parte de este buen Facebook Live que quisimos hacerlo en este horario con el fin de poder aprovechar un poco más el tiempo y de que este material quede rodando un poco más de tiempo durante las próximas horas de este día viernes. Mi doctor Jonathan Gerena, bienvenido a esta hora. ¿Y cómo se encuentra? Hola, doctor Cristian. Bueno, muy bien. Aprovechando hoy el día del trabajo. Usualmente, por ser el día del trabajo no se trabaja, ¿no? Pero en estos tiempos, cualquier espacio y cualquier momento para adelantar las cosas de la casa, del trabajo, resulta muy oportuno. Y no, pues bastante expectante también de poder compartir pues con ustedes y con todas las personas que siguen tu página y que nos siguen en nuestras redes sociales, pues de pronto algunos comentarios acerca de la actual regulación en materia de arrendamientos. Pues la idea de hoy, pues además de entrar a explicar, digamos que de fondo un poco como las normas que se han expedido al respecto, es como también de pronto poder brindar como una orientación, ¿no? De cómo poder lograr acuerdos exitosos, qué tipo de propuestas pueden formularse, en medio de toda esta crisis que sin lugar a dudas está golpeando a todas las personas y pues bueno, los arrendamientos no son la excepción. Claro que sí. Saludamos ya a las 14 personas que están conectadas a esta hora. Estamos en este momento con el doctor Jonathan Gerena porque vamos a hablar acerca de unos temas muy importantes, que es el tema de los arriendos, un tema en el que tanto arrendadores como arrendatarios están viendo un conflicto bastante interesante, bastante fuerte. Y hoy queremos que cada uno de ustedes puedan plantear sus preguntas, podamos abordar sus preguntas y podamos responderlas junto con el doctor Jonathan Gerena en la menor brevedad posible para que durante estos próximos minutos que vamos a estar acá, pues podamos juntos compartir y podamos también ser parte de la solución en este escenario en el que estamos viviendo. Bueno, vamos a dar inicio colocando el escenario, doctor Jonathan Gerena, de lo que estamos viviendo en este momento en Colombia. Estamos viviendo un momento difícil, un momento en el que la economía se ha alterado de una manera significativa, donde muchos no tienen inclusive para sus mercados, les cuesta un poco pagar sus arriendos, pero ¿qué soluciones podemos empezar a colocar como introducción a esta buena transmisión referente a las posibilidades o al escenario en el que Colombia se encuentra en temas de arrendamientos por la declaratoria de la emergencia que estamos viviendo, doctor Gerena? Tú lo has dicho, sin lugar a dudas esto es algo que ha golpeado el bolsillo de las personas desde muchos aspectos. El tema del arrendamiento uno lo ve, si lo ve desde el punto de vista comercial, uno empieza a hacer un análisis del comerciante y a esa persona se le golpea y se le golpea fuerte, no dando, Señor, glorifica, está incumpliendo en sus obligaciones, en aceptar su voluntad, sino porque la situación lo conlleva a él. Y realmente, pues en el caso del comerciante, a tener los costos fijos de su negocio, empieza a ser una circunstancia que empieza a llamar su atención y es algo que se empieza a ver con cierto grado de preocupación. El mismo escenario se traslada a materia de vivienda. Muchas personas que tú dentro de tu especialidad laboral lo sabes, han sido objeto de múltiples decisiones en cuanto a sus contratos de trabajo y pues eso empieza de alguna manera a entrar también a tocar un poco con el bolsillo.
y es que el tema de las familias también hay que verlo como eso, como una empresa chiquita, ¿no? Eso es lo que es la familia, porque también de alguna manera tiene costos fijos y el arriendo, que es uno de esos factores. Entonces, aquí lo principal es entrar como a precisar que el deber o el llamado parte del gobierno nacional, incluso a través del decreto 579, es el llamado a las personas, el llamado a las partes a que busquen acuerdo. La idea de todo esto es que haya un equilibrio contractual que de alguna manera le permita al arrendatario atender sus obligaciones, permita al propietario o al arrendador, llámese propietario o llámese inmobiliaria, suplir esas necesidades de recaudo en cuanto a las rentas, porque a veces el arrendatario piensa que quien está detrás del inmueble es una persona que no necesita, en teoría, de las rentas. Sin embargo, pues hay que decirlo, muchas personas son rentistas exclusivamente, pero también hay personas quienes también dependen de ese pago para suplir sus propias necesidades. Sin embargo, eso no desdibuja también la necesidad propia del arrendatario. Y el arrendatario, de alguna manera, tiene que empezar a buscar soluciones. Estas no son épocas de, a mi modo de ver, estar pensando en desocupar inmuebles, de hacer entregas, digamos que voluntarias de los inmuebles. Digamos que esas serían como las últimas de las posibilidades. Más que todo es como entrar a empezar a buscar alternativas que permitan atender los pagos. Y eso es justamente lo que el decreto 579 busca. Hay un verbo rector en uno de los artículos del decreto que habla acerca de el deber de las personas, imponiéndonos tanto a arrendadores como a arrendatarios el deber de buscar alternativas. Y muchos han pensado de pronto que esas alternativas tienen que estar necesariamente orientadas a la condonación, a la exoneración, a la facilitación de las entregas de los inmuebles. Realmente no es así. También muchos propietarios se imaginan que al no haber exoneración, entonces eso significa que no hay lugar o que no deben, o que más bien no tienen el deber de explorar alternativas de acuerdo. En realidad sí tienen ese deber, tanto el propietario como arrendatario tienen el deber de buscar alternativas que conduzcan a la atención de las obligaciones, porque también el decreto 579 habla acerca de ese deber de buscar alternativas frente a la obligación de pago. Y ahí empezamos de pronto como a desenmarañar un poco el espíritu de esa norma. Solamente se habla o se trata de la obligación de pago como una de las tantas obligaciones que tiene el contrato de arrendamiento. Digamos que es la del pago. Sin embargo, algunas personas han querido extender como la despenalización que de alguna manera establece ese decreto a otro tipo de obligaciones del contrato, como por ejemplo la entrega, la vigencia del contrato, y realmente no es así. Entonces aquí, digamos que en principio lo que hay que procurar es tener claro que tenemos el deber de lograr acuerdos y que esos acuerdos en principio tienen que estar orientados a la obligación de pagar el contrato, no a ninguna otra obligación. Quiere decir que hay un límite dentro de los acuerdos, hay un límite en las potestades que también tendría el arrendatario, porque muchos, doctor Jonathan Girena, a lo mejor piensan que el Estado les da la posibilidad de que se exoneren del pago, pero esta situación yo creería que tanto para arrendatarios como para arrendadores hay que dejarlo muy en claro. Lo que da la viabilidad, la libertad es de poder realizar acuerdos en cuanto a su forma, a las condiciones, pero no a la exoneración del mismo. Yo creo que este es un punto en el que hay que abordar de gran manera, doctor Jonathan. Sí, y es que hay algo muy claro, mire. El decreto como tal o las regulaciones que el gobierno ha expedido, en principio, orientadas a buscar acuerdos, solamente tratan o tocan esa obligación que está circunscrita al pago. Y no al pago de los cánones de arrendamiento en general, sino al pago de los cánones de arrendamiento causados en un periodo determinado, entre el 30 de abril y el 30 de junio. Entonces, el decreto dice, mire, la invitación a que ustedes salgan a buscar las fórmulas de arreglo que le permitan atender el pago. ¿Cuáles pagos? Los causados entre el 15 de abril y el 30 de junio. ¿De qué manera? Despenalizando las sanciones en torno a esa obligación. Mire que hay muchos arrendatarios que dicen, no, yo quiero entregar el inmueble y como no me puede cobrar ninguna sanción ni las cláusulas generales del contrato, entonces yo le voy a entregar y usted no puede cobrarme la cláusula penal. Eso es un error, porque ahí estaríamos nosotros hablando de una obligación
distinta a la del pago. Es tu obligación la de mantener la vigencia del contrato de arrendamiento. El decreto habla de alternativas que se pueden, digamos que, manejar dentro de los acuerdos, circunscritas primero a la obligación de pago. ¿Cuáles son las obligaciones que hay expresadas entre el 15 de abril y el 30 de junio del 2020? Esa es la regla general que establece el decreto, que despenaliza ese eventual incumplimiento que pueda surgir en la desatención de esos pagos, ya sea dentro del marco de un acuerdo o ya sea dentro del marco de las condiciones establecidas en el contrato de arrendamiento del evento, en que no haya un acuerdo suscrito, no frente a las obligaciones del universo consagrado en el contrato mismo. Doctor Jonathan, recordemos entonces, hagamos énfasis en ese periodo, en ese tiempo. ¿Qué pasa entre el 15 de abril y el 30 de junio? ¿Los acuerdos que se hagan y que se incumplan van a estar exentos de algún tipo de penalidad? ¿Eso es lo que nos estamos refiriendo? Incluso si no hay acuerdos. ¿Por qué? Porque es que, ¿qué dice el decreto? Dice, mire, frente a la obligación de pago, le voy a exonerar los intereses, demoras, las sanciones que puedan, desde el punto de vista del contrato o por ministerio de la ley, frente a las obligaciones que se causen entre la vigencia del decreto 579, que empezó el 15 de abril, hasta el 30 de junio del 2020. Lo cual no significa que si el arrendador y el arrendatario logran un acuerdo para tal vez atender obligaciones que se salgan de este rango de tiempo dentro del mismo marco de las condiciones establecidas en el decreto, está bien. Aquí también, digamos que se sujeta mucho el tema a las reglas generales del mutuo acuerdo. Lo que pasa es que el decreto da un punto de partida y habla de ese periodo del tiempo, el 15 de abril y el 30 de junio. ¿Y cuál es la ventaja? Dice, miren, independientemente de si usted logra o no logra un acuerdo con su arrendador, no le pueden cobrar intereses de mora durante ese periodo. Usted está llamado a cumplir. ¿Está llamado a cumplir qué? Las fechas de pago establecidas en el contrato de arrendamiento o eventualmente las fechas que establezcan en el acuerdo que se celebre. Ese es el llamamiento. Le dicen, usted puede acceder a ese acuerdo de pago o puede pagar esas rentas exento de las penalizaciones en torno a la obligación de pago. Pero ¿qué pasa si incumple? El mismo decreto dice que usted está obligado a reconocer el 50% de los intereses, no de mora, sino corrientes que hayan sido fijados o establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, desde ese punto de vista, hay que tener claro como esa parte. Claro. Entonces, si yo voy a celebrar un acuerdo, en principio tengo que saber que mi arrendador está en el deber, o no, al igual que el arrendatario, por supuesto, de llevar a ese acuerdo las rentas que se causen entre el 15 de abril y el 30 de junio. Eso es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta. Las rentas que se causen durante ese periodo están despenalizadas o exentas de las sanciones que ordinariamente se le aplicarían a cualquier contrato. A cualquier contrato o por el cumplimiento. Y en tercer lugar, si entre arrendador y arrendatario están de acuerdo en extender ese periodo a otras rentas o a reducirlo, si así se quisiera establecer, digamos que esto haría parte de la autonomía privada de quienes celebraron el contrato y haría parte de la regla general del mutuo acuerdo, de manera que aquí la idea es que las partes a través de un consenso establezcan de qué manera es que se puede atender y no todos los casos son iguales, digamos que no es el mismo tratamiento o no se trata bajo las mismas circunstancias el caso del contrato de arrendamiento de vivienda versus el contrato de arrendamiento comercial e incluso dentro de los contratos de arrendamiento comercial algunos arrendadores, a mi modo de ver de una manera acertada, están dando tratamientos distintos dependiendo de la destinación comercial que tenga cada inmueble, porque también hay que decirlo, doctor Cristian, no todos los comercios están afectados en la misma medida, y hay algunos comercios que a pesar de la situación están pudiendo operar, claro. Otros ya no han podido operar, y entonces en esa misma medida los tratamientos son distintos para uno u otro. El decreto lo que establece es una regla general. ¿Qué pasa cuando el local comercial, mi doctor, o la persona que está viviendo en su apartamento o en su casa, si de pronto está trabajando, si está devengando, sin duda alguna tiene todavía la posibilidad de hacer algún tipo de acuerdo con su arrendador en ese caso? Lo que pasa es que la norma no establece condiciones para determinar en qué casos sí se puede o en qué casos no se puede
hacer un acuerdo a partir de consideraciones de esa naturaleza. Sería muy complejo, Cristian, porque es que, digamos que una oficina de rendimientos o un propietario entrar, digamos que a solicitar de su arrendatario que acredite cuál es la incapacidad de pago que tiene para atender la obligación de llevar el contrato de arrendamiento, pues sería como un reproceso adicional, sería como algo que desgastaría mucho a las partes. La operación. Por eso, pues, el decreto habla del deber, no de la obligación de las partes. O sea, también tiene como... La responsabilidad mutua, ¿no? Social, entre ellos. Exacto, como un sentido social, Uh-huh. el tema de que se pueda lograr el acuerdo. O sea, realmente es más eso, es más como un deber que una imposición o una obligación para atender el pago, ¿no? Por eso el verbo rector es justamente eso, el deber de las partes de lograr un acuerdo que les permita atender las obligaciones. Importantísimo. Son las 4 de la tarde, ya 19 minutos. Yo empiezo a saludar aquí a nuestros amigos, a todas las personas que se están conectando, más de 40 personas ya. Bienvenidos a todos. Estamos hablando en esta buena tarde junto con mi gran amigo, el doctor Jonathan Gerena, abogado también de la Universidad de Santo Tomás y, por supuesto, especialista en Derecho Comercial y experto en toda la parte de Derecho Inmobiliario, que pues estamos trabajando desde hace muchos años de la mano junto con nuestras firmas jurídicas, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista comercial, desde la parte inmobiliaria, y hoy decidimos hacer esta nueva edición porque es que hemos recibido muchas preguntas, mi doctor Jonathan, referente a este tema de arrendamientos, tanto para el tema del arrendamiento comercial como las personas que viven en su casa o lo doméstico. Entonces, hoy estamos hablando acerca de esto para los que se están empezando a conectar y quiero que ustedes tengan la posibilidad de hacer algunas preguntas y vamos a lo largo de estos minutos que nos restan poder empezar a denotarlos, a empezar a responderlos de una forma práctica, sencilla, pero sin olvidar, por supuesto, todos los conocimientos y todos los verbos que hacen parte de la rama del derecho. Así que saludo especialmente a Pilar, a Álvaro Calderón. Bueno, dice acerca de un tema de las iglesias, ya más adelante vamos a hacer una transmisión referente a eso. Pero quiero, mi doctor Jonathan, que de pronto nos ayudes con una pregunta que nos empiezan a formular acá internamente. Y están hablando acerca de la prórroga del contrato o qué pasa cuando el contrato se ha prorrogado, cuando el contrato estaba a punto de prorrogarse y entró en vigencia esta declaratoria de la emergencia. A mi ver, hay una leve confusión entre la vigencia o la fecha de la declaratoria de emergencia y la fecha de declaratoria del estado de excepción, como tal, el estado económico, social y ecológico. Esas fechas yo quiero que de pronto le aclaremos porque muchos contratos se prorrogaron de forma automática, ¿cierto? Y en esta vigencia estoy seguro que tiene una gran connotación ese punto de la prórroga y la entrada en vigencia. ¿Qué le podemos decir a esto a nuestros amigos? Es importante, mira, y tú destacas algo que ha generado mucha confusión tanto en los arrendadores como en los arrendatarios. Y aquí hay que entrar como a diferenciar dos momentos diferentes en el tiempo. Uno, o más bien tres momentos diferentes. Uno, que es el de la declaratoria de emergencia sanitaria, que fue el que el Ministerio de Salud a través de la resolución 386 indicó que había emergencia sanitaria hasta el 31 de mayo. Ese es un primer. Hay un segundo término, que fue el del decreto 417 del 2020, que fue con el que se declaró la emergencia económica, social y ecológica, que excepcionalmente contempla la política, por el término de 30 días calendario. El expedido el 17 de marzo, lo que quiere decir que ese término se prolongó hasta el 17 de abril. Ahorita, actualmente ya no hay estado de excepción. Ahorita solamente estamos dentro del primer término, que es el de la emergencia sanitaria del Ministerio de Salud. Y hay un tercer término, que era el que hablábamos hace un momento, que es el que establece el decreto 579 para los, digamos que para el rango o los periodos que se pueden negociar dentro del marco de ese mismo decreto, que son los cánones de arrendamiento comprendidos entre el 15 de abril, que es la fecha de vigencia de ese decreto, y el 30 de junio, que es el límite que ese mismo decreto le pone a esos términos. Entonces, entremos a diferenciar para entrar a responder a esa pregunta de la prórroga de los contratos. El decreto 579 dice que si el contrato de arrendamiento se debía terminar por el vencimiento del mismo y también por el preaviso que las partes del arrendatario debió haber formulado a su arrendador dentro de los tiempos determinados antes del vencimiento.
Y ojo, y esa fecha de entrega o de vencimiento estaba contemplada dentro del estado de emergencia económica, social y ecológica. O sea, desde el 17 de marzo al 17 de abril, ¿sí? Dentro de ese término, si la entrega estaba dentro de ese término, ese contrato de arrendamiento por ministerio de ese decreto estaría prorrogado hasta el 30 de junio. Lo que significa que en principio esa es la regla general, pero no significa que las partes puedan acordar lo contrario. Lo que pasa es que acordar lo contrario está también circunscrito a que las medidas tomadas en torno al aislamiento permitan llevar a cabo la diligencia de entrega y la restitución del inmueble. Porque digamos que sería muy difícil pensar en que, bueno, yo voy a hacer que el contrato no se prorrogue hasta el 30 de junio, pero si lo quiero entregar el primero y todavía Dios no, estemos en aislamiento, pues difícilmente se va a poder cumplir con eso. Entonces, la regla general es que los contratos cuya terminación estaba comprendida entre el 15 de abril, entre el 17 de marzo y el 17 de abril, están prorrogados hasta el 30 de junio. Claro, también para la entrega, ¿no, doctor? Para la entrega. Para la entrega. Y también las obligaciones económicas se extenderían hasta ese momento o hasta cuando la entrega se pueda efectuar. Quiere decir que si discúlpame, quiere decir que si esa duración estaba establecida por 6 meses o por 12 meses, la excepción a esa duración principalmente pactada se va a prorrogar hasta el 30 de junio y no por los 6 meses principalmente pactados. Claro, porque vamos a poner un ejemplo. Si mi contrato de arrendamiento se terminaba, supongamos, el 1 de abril, estábamos en aislamiento. Y el 1 de abril es una fecha comprendida dentro del estado de excepción, ¿correcto? Sí. Si se terminaba el 1 de abril, tenía el compromiso de entregar el 1 de abril, quiere decir que yo, en el tiempo anterior a esa fecha, debía haber comunicado a mi arrendador, generalmente entre los 3 meses anteriores, a mi arrendador el deseo de no prorrogar el contrato. Esa obligación, sí, mejor dicho, no se puede olvidar, ¿no? Totalmente, porque de otra forma podríamos hablar de la terminación del contrato. Ahí ya no operaría hasta el 30 de junio, sino hasta la duración principalmente pactada. La vigencia. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Entonces, si ese es el caso y el contrato debía terminarse el 1 de abril, ese contrato de arrendamiento está prorrogado hasta el 30 de junio. Pero, ¿qué pasa? Ahí es donde entra la confusión. Puede hacer que esa obligación de entrega se haya dado con posterioridad al 17 de abril o con posterioridad al 15 de junio, en donde ya no estamos dentro del estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica. Por ejemplo, una entrega que tenía que surtirse hoy, 1 de mayo, ese contrato de arrendamiento no opera en ese contrato de arrendamiento el fenómeno de la prórroga hasta el 30 de junio, como en el ejemplo anterior, porque ya estamos por fuera del rango del estado de emergencia económica, social y ecológica, para ubicarnos dentro del marco del estado de emergencia sanitaria, que es donde estamos ahorita. Lo que significa que un contrato de arrendamiento cuya entrega, por ejemplo, debía surtirse hoy y no se puede entregar porque estamos en aislamiento, ese contrato de arrendamiento no está prorrogado hasta junio, sino hasta el día en que la entrega pueda surtirse. En ese momento nace para el arrendatario el deber de entregar y para el arrendador el deber de recibir. Pero ese término, mi doctor, el que dices hasta el día de la entrega que debe surtirse, ¿hasta cuándo sería? ¿Conforme a lo que está establecido en el contrato o cuando las partes acuerden? Claro, es que volvemos a lo mismo. La obligación, en teoría, si estuviéramos en tiempos ordinarios, y para volver al ejemplo, la entrega, digamos, sería hoy, 1 de mayo, porque hoy se vencía el contrato, ¿cierto? Entonces, si se vencía hoy, la entrega debe surtirse tan pronto como las circunstancias de aislamiento me permitan hacer. Perfecto. En ese contrato no opera la prórroga. En el anterior ejemplo que pusimos, el arrendamiento cuya entrega era el 1 de abril, opera una prórroga, pero no por el contrato, sino una prórroga parcial hasta el 30 de junio, que dicen de 79, o antes, si las circunstancias de aislamiento permiten hacerlo. Muy bien, ya estábamos ahí en el segundo momento y el tercer momento ya es con base en el último decreto, ¿cierto? Los 3 términos que estábamos hablando, que va hasta el 30 de junio respecto al tema de las obligaciones. Vamos a irnos con preguntas, ¿le parece, mi doctor Gena? Vamos a irnos con algunas preguntas que nos están haciendo aquí nuestros amigos del Facebook, a los cuales le damos la bienvenida, le invitamos para que sigan compartiendo ahí, qué bueno ver una gran cantidad de personas. Y pues vamos a hacer unas preguntas bien interesantes, a ver cuál podemos ver acá.
Dice, dice Daniela Andrea, doctor Gerena, dice, tengo mi contrato vencido y ya firmé un contrato en un nuevo sitio. ¿Me puedo mudar de alguna manera? Las condiciones de la vivienda actual no son las mejores. ¿Puedo tramitar algún permiso para poder mudarme? Dice Daniela. ¿Qué le podemos decir, doctor? Bueno, hay varias circunstancias. Frente al tema del permiso, tengo entendido que algunos permisos de manera excepcional y en casos especiales, en donde también se logre acreditar especialmente a la autoridad de policía, esa necesidad imperiosa del traslado. Por ejemplo, si ella está indicando que el lugar de residencia actual está en unas condiciones que no le permiten o que quizá está afectando su mínimo vital o de pronto le está permitiendo estar, digamos, en condiciones apenas dignas para vivir, pues diría yo que ella podría pensar en tramitar ese permiso. Generalmente lo hacen la policía del cuadrante del sector para verificar que en efecto no solo ella pueda cumplir las condiciones, digamos que de seguridad para garantizar que no haya ningún riesgo en el traslado, sino que también para de alguna manera acreditar que realmente ella tiene esa necesidad de traslado. Eso, ojo, hay que tener en cuenta algo, eso no es para todos y eso es muy excepcional. Han sido pocos los casos en donde este permiso se ha otorgado, entre otras cosas, pues porque asumir, digamos, que la responsabilidad en el manejo de los riesgos de salubridad específicamente, pues es una responsabilidad bastante compleja, de manera que hay que tener eso en cuenta. Ahora, frente al contrato de arrendamiento, ella dice, el contrato se me venció, pues bueno, para mirar cuándo se para ver si opera la prórroga hasta el 30 de junio o hasta el día en que la entrega. Y si ella ya celebró un contrato de arrendamiento nuevo, pretende trasladarse, de alguna manera hay que entrar también a revisar, porque son esos contratos de arrendamiento nuevos que se celebran dentro del estado de emergencia económica, social y ecológica, opera el fenómeno de la suspensión. Esos contratos están suspendidos también hasta el 30 de junio. Importante eso, muy importante tener eso en cuenta porque aquí van corriendo obligaciones y si no tenemos en cuenta todo este tipo de disposiciones, pues desafortunadamente vamos a ver afectada la economía. Dice Álvaro Calderón Rodríguez, dice, mi doctor Cristian, ¿qué hacer con nuestros locales donde funcionan las iglesias? Referente al tema de iglesias, ¿qué disposiciones hay en el momento, doctor Gerena? Importantísimo. Mira, esa pregunta es muy oportuna, Cristian, porque el decreto 579 tiene un ámbito de aplicación. Dice el artículo 6 de ese decreto que las normas consagradas en el mismo aplican para las personas jurídicas sin ánimo de lucro que estén registradas ante el ministerio. Generalmente una iglesia tiene ese registro. Es una persona jurídica sin ánimo de lucro y lleva a cabo ese registro. Entonces, para ese tipo digamos que, de actividades de locales o de muebles, de actividades, esto aplican las mismas normas generales de las que hemos venido hablando. Las del deber de las partes de lograr un acuerdo, las del deber de las partes de lograr un proceso, la de la despenalización de las sanciones en torno a la obligación de pago de los periodos comprendidos entre el 15 de abril y el 30 de junio. Aplica lo mismo. Digamos que el hecho de que sea una actividad dirigida a una iglesia no le otorga menos derechos, tampoco le otorga más derechos que, por ejemplo, también a los de los contratos de arrendamiento en general. Entonces, ¿aplica a las iglesias? Claro, aplica, porque las iglesias generalmente son personas jurídicas sin ánimo de lucro registradas ante el ministerio. Dice John, dice buenas tardes, ¿me puedo exonerar de la multa de las inmobiliarias por no cumplir con el tiempo establecido en el contrato, ya que no tengo fondos para seguir pagando? ¿Qué le podemos decir a John, doctor Gerena? Mira, John toca dos puntos importantes, ¿sí? Dice, la multa por no poder seguir con el contrato, y eso supone el incumplimiento a la vigencia del contrato. Quiere decir que quiere entregar el local, quiere entregar la casa, pues. Exacto. Ok. Y recordemos que el decreto, digamos que de alguna manera no tiene ese estilo. No otorga esas posibilidades, no le da la permisibilidad para hacerlo. El decreto persigue que haya un equilibrio contractual. Claro. Y digamos que sería un desequilibrio contractual decir, me voy del local y además me voy sin pagar, ¿sí? Porque no puedo pagar. Y uno entiende la situación, pero digamos que no es el sentido. Aquí lo que se busca es
que tú puedas, de alguna manera, continuar con la vigencia del contrato de arrendamiento, pero dentro del marco de ciertas flexibilidades para el pago. Entonces, para responderle a John, si John se va a ir del inmueble, eso supone la entrega anticipada, John, te pueden cobrar la cláusula penal. Que claro, que también es un aspecto que puede ser sujeto de una negociación. Ahora, si John lo que puede hacer es mantener el contrato de arrendamiento, si su arrendador, por ejemplo, accede a la posibilidad de suspender por ciertos periodos el pago, o fraccionar el mismo, o prestar pronto alguna financiación para atender los cánones de arrendamiento que en este momento John no pueda pagar, y de esa manera continuar en el inmueble, eso sería viable. Y en los temas comerciales eso es muy común. Lo que pasa es que no hay que ver las cosas solamente hasta el punto del no pago, sino que también hay que mirar, bueno, ¿qué me implica a mí si yo soy un comerciante, por ejemplo? Entregar un inmueble. Hay comerciantes, Cristian, que ya tienen puntos acreditados desde hace mucho tiempo, y de pronto suponer la entrega por efecto de la crisis, uno dice, bueno, eso es una posibilidad, pero es una posibilidad onerosa, me va a significar un pago, me va a significar una sanción. Y hay que preguntarse, ¿será que después yo puedo ejercer ese comercio tan fácil en otro local? O sea, ¿puedo salir de ahí a otro local a ejercer la misma actividad comercial y quizá lograr la acreditación que ya tenía en la forma en que la tenía? Yo creo que eso es algo que hay que analizar, ¿no? Que de pronto no se va a notar. Hay que analizar, claro. Hay que analizar más allá de pronto de lo que uno busca. Entonces, ahí es donde ese comerciante arrendatario tiene que ser muy preciso en cómo acude a su arrendador, en la propuesta que le formula. Yo creo que, mire, las propuestas que hemos manejado en materia comercial han estado muy enfocadas a que las partes formulen un acuerdo de pago que a veces permite la suspensión de los cánones de arrendamiento de abril y de mayo, ¿cierto? Y lo financian en el tiempo, por ejemplo, a partir del mes de junio o el mes de julio, ¿sí? Hay en otros casos en donde el propietario accede a una condonación, lo cual es viable también. Como también hay casos en donde no se accede a nada. Y esos son los casos críticos. ¿Por qué? Pues porque ese propietario de pronto no está midiendo lo que pueda pasar después, que seguramente va a ser la desocupación frente a un arrendatario que va a tener incapacidad de pagos. Luego, significa que el cobro ejecutivo de las obligaciones seguramente no va a tener éxito. Claro, entonces, esto es totalmente, mi doctor, porque es que hay una ola de este comportamiento en todo el país, y es realizar la entrega de los bienes de forma inmediata. Yo no tengo cómo pagar, no tengo trabajo, pero todavía me faltan 5, 6, 7 meses para poder cumplir el contrato de arrendamiento. Entonces, el comportamiento se reduce a entregar el bien. Debemos dejar eso muy claro, que la normatividad en ningún momento le ha otorgado esa posibilidad de entregarlo y desentenderse de las obligaciones. Entonces, ese punto tenemos que tenerlo muy, muy presente a nuestros queridos amigos, tanto para arrendadores como para arrendatarios, para que tengan claro que las obligaciones permanecen. La permisividad está en buscar soluciones o mecanismos de arreglo para poder cumplir, sea con el valor real, normal, ordinario, o sea bajo los acuerdos que lleguen. Hay un punto bastante importante que nos dice aquí el señor Nelson. Dice, doctores, desde el mes de enero mi inquilina me debe el canon de arrendamiento. Esta es la hora y aún todavía no me ha pagado y no puedo pedirle el bien inmueble. ¿Qué debo hacer para poder cobrarle porque se niega a pagarnos? Situación compleja para eso. A ver, y es un arrendatario al que, digamos que de alguna forma no le aplica todo el decreto 569. Fíjense, indicar que el arrendatario está en mora desde el mes de enero quiere decir que hay una incapacidad de pago o una falta de voluntad de pagar que no propiamente deriva de la situación generada a causa de la emergencia sanitaria, porque las moras son muy antiguas, muy por detrás de los términos en donde todo esto empezó a operar. La dificultad, y es que en este momento no se pueden llevar a cabo diligencias de desalojo. Ahora, digamos que él tampoco podría llevar a cabo un desalojo salvo que tenga una orden judicial que así lo ordene. Entonces, si tuviera esa orden judicial, en este tiempo no podría aplicar. Si él no ha procurado el proceso de restitución de inmueble arrendado bajo el amparo de la causal, la mora en el pago de los cánones de arrendamiento, pues creería yo que debe hacerlo tan pronto como el servicio judicial sea restablecido, porque aquí estamos nosotros hablando de moras que están causadas por fuera de la emergencia y pues al final son circunstancias que sirven de fundamento para procurar o lograr
esa restitución del inmueble arrendado. Aquí no pasa lo que estaba pasando en algún momento, y de hecho, cuando hicimos este mismo ejercicio sobre la base del proyecto del decreto que se conocía en ese momento, ese proyecto de ese decreto hablaba de la suspensión de la causal de restitución derivada de la mora en el pago. El decreto oficial no habla de la suspensión de esa causal. Quiere decir que las moras que se causen con anterioridad a la emergencia e incluso con las que se causen dentro de la emergencia, pero una vez se supere la misma, podrían llegar a ser objeto de, digamos que de causal, valga la redundancia, para procurar la restitución judicial de ese inmueble. Entonces, si ese es el caso, de hecho, la invitación es a que tan pronto como sea restablecido el servicio judicial, empiece a pensar de pronto en el trámite de restitución de inmueble. Sí, situación bastante difícil porque no tienen cómo pagarle. Segundo, no hay aparato judicial funcional en este momento para poder acudir a eso. El diálogo, yo considero que en este momento es lo más fácil y apenas termine, como bien lo dice el doctor Gerena, pues adelantar las acciones correspondientes. Dice en este momento, dice Milena Espinel, ¿qué pasa si un arrendatario abandona un inmueble y queda debiendo el arriendo? ¿Qué podemos decirle, doctor Gerena? Bueno, principalmente, el abandono del inmueble no supone la terminación del contrato. En algunos contratos de arrendamiento se incluyen cláusulas de abandono, cláusulas que permiten recuperar la tenencia del inmueble siempre y cuando se acrediten ciertas circunstancias. Si ella tiene en su contrato de arrendamiento pactada esa cláusula de abandono y puede someterse o acreditar las circunstancias que le permitan llevar a cabo la recuperación de la tenencia, puede hacerlo. De otra forma, ella debe someterse al trámite de restitución de inmueble arrendado, pero dentro de ese trámite existe una posibilidad de solicitar la restitución provisional del inmueble. Lo que significa, Cristian, que antes de que el juez dicte sentencia de restitución, se hace una entrega provisional de la tenencia al demandante, que en este caso sería ella como arrendadora, ¿cierto? Para que ella pueda disponer del inmueble, pero no para que lo vuelva a arrendar, sino para que pueda disponer del inmueble y evitar que el mismo se deteriore, que pueda atender el pago de los servicios públicos, que pueda atender el pago de las cuotas de administración, etcétera, etcétera, a partir de esa entrega provisional, pero todo esto dentro del marco de un proceso. Cuando ya el proceso judicial culmine con la sentencia que ordena la restitución, en ese momento ella puede volver a disponer de la tenencia plena del inmueble y volverlo a arrendar si lo quisiera hacer. Frente al tema de los pagos del canon de arrendamiento, que van a quedar, digamos que, causados durante el tiempo de mora y durante ese tiempo, hasta que no se pueda lograr la restitución judicial del inmueble, claro, fue objeto del cobro ejecutivo, ya sea una vez se culmine el proceso de restitución o demás, y un trámite ejecutivo para perseguir el cobro dirigido hacia ese arrendatario incumplido y hacia sus deudores solidarios. Muy bien, muy claro. Muchas gracias, doctor Gerena. Seguimos hablando acerca de todas las situaciones. Estamos hoy charlando con nuestro gran amigo, colega, el doctor Jonathan Gerena, abogado consultores Jonathan Gerena. Ustedes los pueden encontrar ya a través de las redes sociales. Le vamos a dejar el contacto más adelante durante la transmisión para que todas las inquietudes, tanto de usted que de pronto tiene una casa y la está arrendando y requiere un tipo de asesoría especializada, lo pueda acudir al que él es el experto en la materia del derecho inmobiliario y el derecho comercial. Vamos con otra pregunta. Dice Orlando Hernández, dice, buenas tardes, a mí me pueden aumentar el monto del arriendo del local en esta fecha, ya que lo hacen cada año el 10%. Si el incremento por defecto del contrato debe aplicarse durante el periodo comprendido entre el 15 de abril y el 30 de junio, significa que durante ese periodo no puede aplicarse el incremento que estaba pactado en el contrato de arrendamiento, lo que no significa que esté exonerado del pago. El gobierno lo que hizo fue suspender la aplicación de ese incremento durante ese mismo periodo, pero lo que se deje de pagar en ese periodo, dice el gobierno, que se debe fraccionar en tantos meses como queden para cumplirse la vigencia del contrato. Entonces, si mi contrato es a un año, la diferencia en meses para efectos de la aplicación de ese incremento que estaba suspendido, se debe fraccionar en lo que falte para cumplir del año. Si eran 2, en lo que falte para cumplir 2, en 5, en 3, en 4, lo que haya o como esté determinado para la vigencia del contrato. Debe fraccionarse en tanto como sea, digamos que en el tiempo proporcional, ¿no? Eso
Sí, y a veces eso de pronto no es tan conveniente. El gobierno no tuvo en cuenta eso. A veces los incrementos no representan, en algunos casos, por supuesto, que no representan sumas tan altas y al final las van a terminar fraccionando en un montón de tiempo, pues que a mi modo de ver es como innecesaria desde el punto de vista operativo. Esa es la regla general. Las partes también pueden acordarlo de otra manera. Hay arrendadores, Cristian, y hay arrendatarios que en franca lid han acudido a su arrendador a decirle, mire, yo le puedo pagar, yo me quiero quedar en ese inmueble, busquemos la alternativa, condóneme, permítame pagar, y entre las posibilidades que le formulan al arrendador está justamente esa, la del que el arrendador considere la posibilidad de no aplicar el incremento para esa vigencia de ese periodo que acaba de empezar. En algunos casos eso es una propuesta loable, es una propuesta, digamos que acertada y de alguna manera razonable. Dice Raúl Guerrero, deseo entregar el local y no tengo cómo pagar los 3 meses del arriendo que pide la inmobiliaria para poder entregarlo como la penalidad. ¿Qué puedo hacer? Dice Raúl, de doctor Gerena. Bueno, lo mismo. La regla general es que hay que atender el pago. ¿Sí? La excepción es que se pueda lograr con el arrendador un acuerdo para atender ese pago de esa cláusula penal. A ver, es que ahí es donde viene de pronto la inconformidad de muchos arrendatarios, que esperaban que de pronto el gobierno fuera un poco más flexible, en el sentido de decir, mire, si no se logra un acuerdo, la condición, no pague. entonces, o la consecuencia sería esta, usted va a pagar así, va a pagar así. Digamos que eso no fue lo que el gobierno determinó. El gobierno, de alguna manera, lo que hizo fue como plantear algunos puntos muy generales, pero para que las partes sean quienes resuelvan la diferencia y sean quienes resuelvan la forma en cómo van a atender esas obligaciones. Entonces, claro, la obligación de pago de la cláusula penal hay que hacerla. ¿Qué casos hemos visto? Por ejemplo, si la entrega se puede efectuar o se va a efectuar tan pronto como el aislamiento lo permita, muchos arrendatarios proponen pagar de manera parcial esa cláusula penal y algunos arrendadores lo han considerado aceptable. Otros han propuesto atender ese pago de esa cláusula penal de manera fraccionada una vez surtida la entrega del inmueble, lo cual es aceptable. Todas esas propuestas son aceptables. Lo que de pronto es inaceptable es que el arrendatario, digamos, que se dirija a su arrendador con el propósito de establecerlo como una obligación. Y esa es la parte en donde muchos arrendatarios fallan. Se la entrego, le entrego ahí el predio, ya, chao. La invitación a los arrendatarios, ¿cuál es? Es, mire, el gobierno de alguna manera estableció reglas generales que conducen a la necesidad de buscar acuerdos. Para buscar acuerdos depende de cómo yo acuda a la otra parte. Si yo acudo a la otra parte, de pronto diciéndole no puedo pagar, le voy a entregar, estoy mal, es culpa, usted no me quiere rebajar, es muy probable que la otra parte se ponga en actitud de ausencia conciliatoria. ¿Sí? En cambio, si uno acude a su arrendador a plantearle una propuesta que sea efectiva, que se pueda determinar en el tiempo, que sea razonable, que tenga discriminadas las circunstancias de modo, tiempo y cumplimiento, la cosa puede cambiar, porque es que también muchos arrendatarios acuden a su arrendador diciéndole, mire, yo no puedo pagar, ¿usted qué me ofrece? Y se chocan cuando el arrendador les dice, no, no le ofrezco nada, el ofrecimiento es que pague. ¿Sí? Es muy diferente, o sea, y ahí se agota una posibilidad que de alguna manera empieza a generar más controversia. Es muy distinto cuando yo, de un examen de conciencia bien razonable, digo, mire, estas son realmente mis posibilidades. Si yo puedo pagar así, a mí mi negocio mensualmente me daba tanto, creo que me va a poder reactivar dentro de tanto, acudo a mi arrendador para decirle, mire, yo le puedo pagar el canon de arrendamiento de esta manera. Si usted me condona, yo le puedo pagar tanto en junio, tanto en abril, tanto en mayo. Si no condona, yo puedo pagarle entonces desde esta. O sea, proponer fórmulas de acuerdo que sean equitativas y que sean razonables. Y en ese punto, justo en ese punto es donde ellos donde un arrendatario debe buscar como esa orientación que le permita tener claro cómo dirigirse a su arrendador para lograr un acuerdo exitoso. Muy importante este tipo de situaciones. El poder de la negociación es lo que va en este momento a regir, lo que va a mandar. Así que todas las personas que, inclusive hay muchas personas, doctor Gerena, que están acudiendo a los arrendadores con el fin de plantearles soluciones, y he escuchado casos donde los propietarios de los locales, de las casas, de los apartamentos les hacen una rebaja, un descuento hasta del 50%, 20%, 30%,
durante el año, de lo que falta del año. Entonces, sin duda alguna, esto no es una función retórica, ni solamente está consignado en un papel. No, esto se está dando en la realidad porque ya hay un estado de conciencia, pero está bajo el principio de la formalidad, de los buenos modales, que el arrendatario también llegue ante su inmobiliaria o ante el propietario del bien y le diga, mi doctor, porque no podemos tampoco suponer de que todo es válido durante el escenario en el que nos encontramos. El problema entonces ya es del arrendador y no tan solo de nosotros que tenemos el compromiso de que adquirimos en algún momento. Entonces, sí, claro, la situación es bastante difícil, bastante compleja, pero los dos son los necesitados, tanto el arrendador como el arrendatario. Son muchas las familias que viven de un arriendo, ¿no, doctor Gerena? Son muchas las Sí, familias. muchísimas, muchísimas. Y ahí mira que tú tocas un punto que es importante. Aquí más que volvernos de pronto analíticos, bueno, sí, es importante volverse analítico desde el punto de vista financiero, ya sea desde el establecimiento de comercio o desde las finanzas propias del hogar para hacer cuentas de lo que se puede o no se puede pagar, lo que se puede pagar en determinado tiempo. Más que eso, aquí Cristian uno tiene que ponerse la camiseta del conciliador, la camiseta de la persona consciente que acude al otro a negociar, la camiseta del negociador, mejor dicho, la que tenemos que nosotros ponemos acá. Total. Y para un negociar es muy difícil, esto es muy complicado, esto es, por ejemplo, una pelea de novios. Si el que quiere ir a pedir disculpas va a ir a pedir con reproches o recordando cosas que sucedieron en el pasado de la relación, muy seguro Va a regresar como fue, ¿no? la otra persona. Exacto. Lo mismo sucede, yo voy a donde mi arrendador con el propósito de plantear alternativas descabelladas, pues por supuesto, no van a aceptar. Si yo voy a donde mi arrendador solamente a presentar martirio, de decir es que no puedo, sí, eso son realidades, nadie de alguna manera las desconoce, pero es que tenemos que pararnos en esa realidad y a partir de Total. ahí buscar de pronto alternativas que no necesariamente conduzcan al desequilibrio. Marexa Villabona nos dice, doctor Gerena, dice, si el inquilino se desaparece, se va, se desentiende, saca cada una de sus pertenencias y no ha pagado y no paga, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer? Gracias, doctor Gerena, ¿qué le podemos decir? Pues, si el inquilino se desaparece, es un inquilino que, como en el caso anterior de la pregunta que respondíamos hace un momento, inquilino que abandona el inmueble. De Sí, alguna manera, las posibilidades para Maritza de iniciar el proceso de restitución con la solicitud de entrega provisional judicial o la de recuperar la tenencia del inmueble si su contrato contempla la de abandono y precisa las circunstancias en las que se puede recuperar la tenencia de abandono. Frente al tema del cobro de los cánones de arrendamiento, igual, Maritza puede procurar entonces el cobro ejecutivo de los cánones de arrendamiento y dirigir esas acciones de cobro en contra de su arrendatario y en contra de sus deudores filiales. claro, muy bien. Vamos finalizando, son las 4:52 de la tarde. Queríamos tomarnos esta horita que ya se pasó muy rápido, se pasa volando, como popularmente decimos. Y quiero cerrar con las últimas dos preguntas, pero la primera enfocada a la siguiente manera, doctor Gerena. ¿Cuál es el papel de las pólizas que podrían desempeñar? ¿Qué papel desempeña la póliza que muchos locales comerciales, que muchos arrendatarios tienen junto con su arrendador en la vigencia de esta necesidad? ¿En qué momento entra a operar? ¿A quién persigue? ¿A quién protege? ¿Hasta dónde va? Si de pronto podemos tocar algo Sí, acerca de ese tema, doctor Helena. claro, mire, hay que empezar por saber cómo es que eso es. En efecto, y generalmente las oficinas de arrendamiento, las oficinas inmobiliarias, las que están amparadas dentro del marco de arrendamiento de pólizas colectivas o a través de contratos. Algunos propietarios también tienen sus pólizas que de alguna manera amparan el riesgo del no pago. Pero ojo, aquí en cuenta algo. El amparo, o más bien el asegurado en este no es el arrendatario, es el arrendador. Quiere decir que si el arrendatario está en incapacidad de pago, esa incapacidad es la que supone el riesgo que activa la póliza o que activa el afianzamiento. Entonces, tan pronto como se ese afianzamiento, ese afianzador o ese asegurador lo que hace es dirigir en favor del arrendador, que generalmente es y a la vez el beneficiario de ese pago.
Entonces, esa oficina aseguradora o de afianzamiento, además de pagarle al beneficiario, que es el arrendador, empieza a procurar una acción de recobro en contra de quien generó el riesgo, que en este caso es el arrendatario. ¿Qué pasa con ellos? Mire, hay muchas personas que dicen me van a reportar a la aseguradora y claro, pues generalmente esas aseguradoras empiezan a ejecutar acciones de recobro que de alguna manera significan costos adicionales a los que ordinariamente tienen que pagar. Generalmente, por disposición del decreto 579, digamos que no se pueden cobrar sanciones o penalizaciones derivadas del incumplimiento al no pago del canon de arrendamiento. Pero frente al tema de esas aseguradoras, ellos empiezan a hacer su recobro y es probable que en algún momento ellos empiecen a cobrar de pronto conceptos derivados de la gestión de cobranza, lo cual sería posible porque de alguna forma lo que el decreto, reitero, despenalizó fue las sanciones en torno al incumplimiento del pago, como los intereses, la aplicación de cláusulas penales o cualquier otra penalidad establecida en el contrato de arrendamiento. Muy bien, queremos agradecer, vamos finalizando, ya nos quedan tan solo unos 2 segundos, 2 minuticos, y queremos agradecerles a todas las personas que nos acompañaron. Vamos a estar permanentemente haciendo este tipo de dinámicas para poder compartir con cada uno de ustedes pues, los diferentes conocimientos. Vamos a dejar también ahí los datos de nuestro doctor Jonathan Gerena para que ustedes, tanto arrendadores como arrendatarios, puedan hacer algún tipo de consulta, algún tipo de asesoría en este momento que tanto lo necesitamos. ¿Qué podemos concluir, doctor Gerena, referente al decreto? Puntos claves, puntos concretos y precisos para poder despedirnos. Puntos claves y precisos. La invitación inicialmente a conciliar, a ponernos la camiseta del negociador. Si de pronto las partes no se sienten en esa capacidad, Cristian, de negociar, porque de pronto no tienen mucha experiencia o porque necesitan estar asistidos de alguna manera de alguien que les pueda asistir en esa parte, la invitación es a que acudan a los centros de conciliación, a que lleven a su arrendador o su arrendador lleve a sus arrendatarios a los centros de conciliación para que a través del tercero conciliador puedan encontrar alternativas que conduzcan a ese tipo de acuerdos. Generalmente, el centro de conciliación de la Cámara de Comercio especialmente tiene unas líneas muy especializadas en materia inmobiliaria y se logran acuerdos de arrendamiento que en su mayoría dejan satisfecha a ambas partes. Esa es la primera invitación, a ponernos la camiseta del negociador. Y si consideramos que de pronto se nos dificulta ponernos esa camiseta, acudamos a un mecanismo alternativo que es el de la conciliación para que el tercero conciliador pueda mostrarnos el camino o pueda conducirnos a lograr ese tipo de acuerdos. La segunda invitación, y esa que especialmente para los comerciantes, para que exploren alternativas distintas a la desocupación del inmueble. Si ustedes tienen a bien plantearle a su arrendador alguna propuesta de pago que de pronto esté dentro del marco de sus capacidades, siéntense, analícenla muy bien, plantéesela. Seguramente su arrendador va a estar muy interesado en que usted pueda permanecer en el inmueble y no necesariamente usted tenga que desocupar el mismo. Los arrendadores o propietarios también piensan mucho eso. Es muy probable, Cristian, que después de que toda esta emergencia se supere, vayan a haber muchos inmuebles desocupados. Es decir, que vaya a haber mucha oferta de inmuebles desocupados y poca demanda, porque van a haber personas que de pronto tengan poca capacidad de pagar lo que se pagaba en términos ordinarios por un canon de arrendamiento. Entonces, si yo soy el arrendatario y yo acudo a mi arrendador por el marco de una propuesta que sea razonable y que le muestre también al arrendador el beneficio que él lograría si me permite acceder a este acuerdo y a su turno inmueble, seguramente va a lograr también un buen acuerdo. Importante. Únicamente como las dos invitaciones y especialmente la camiseta del negociador, creería yo que es la mejor recomendación. Muy bien. Doctor Gerena, muchas gracias por acompañarnos. No, Cristian, a ti con el mayor gusto por la invitación y a todas las personas que amablemente nos escucharon y nos atendieron. Cualquier duda, cualquier inquietud, con el mayor gusto estamos para hacerlo. Claro que sí. Muchas gracias. Una feliz tarde para todos nuestros amigos que hacen parte de tanto de nuestras páginas, redes sociales del doctor Gerena,
como la nuestra, pues agradecemos su compañía. Dele compartir esta transmisión, dele compartir, envíesela a sus contactos, porque hoy se trataron temas muy interesantes, muy precisos, muy claves que todas las personas tienen que saber en este momento, porque esta situación todavía continúa y por supuesto todavía nos falta mucho tiempo para poder tomar decisiones correspondientes a nuestra vivienda, a nuestros locales comerciales, a lo que corresponde al arrendamiento en nuestro país. Muchas gracias, una feliz tarde, que Dios los bendiga grandemente y pronto estaremos conectándonos una vez más acá con temas jurídicos y de interés. Felicidades. Gracias.